Bueno, les decía entonces, sí, ahí se ve perfecto, de que con este tema vamos a desarrollar una serie de reflexiones sobre lo que es la tecnología en nuestros días y cómo la debemos trabajar como un objeto de estudio, pero además va a ser no, para actividades, y por eso vamos a recorrer, pasa la otra, por favor, Ani, Sí, vamos esto a sí. recorrer una serie de temas y vamos a aprender un par de herramientas que nos va a permitir trabajar con la tecnología que tenemos muy presente por nuestra profesión, pero además la tecnología está emergiendo por todas partes, en todos los sectores, y nosotros tenemos que trabajar con esa tecnología, proponer mejoras, transformar como buenos ingenieros en sistemas que ustedes casi son, nosotros que ya lo somos. Entonces, vamos a abordar la transformación digital, vamos a ver de qué trata y para qué nos sirve la Hype Cycle, que va a ser una herramienta de trabajo para nosotros, la curva es, vamos a ver y trabajar con tecnologías emergentes a partir de las cuales vamos a hacer algunas actividades y vamos a ver los atributos de esas tecnologías emergentes. ¿Algo más propio, Ani, No, esos serían los principales sobre este temas punto? de esta unidad. Sí, no solo es. Comencemos con... Bueno, y vamos Bien. a abordar entonces el tema de la transformación digital. ¿Querés hablar vos, profe? Sí, vamos, nos vamos, suma, vos me vas cortando si querés. Cualquier cosa, si hay algo que me está Dale, faltando, como vos. Bien. Bueno, dale. Bueno, entonces, como decíamos, esta unidad hay, como vamos a ver, algunos conceptos que son puntuales. También hay cuestiones que están relacionadas con herramientas que le van a servir en la vida profesional. Uno de esos conceptos que es lo que lo estamos viviendo a partir de esta aceleración es el concepto de transformación digital, que está relacionado con la convergencia sinérgica de un conjunto de tecnologías de base esencialmente digital y que se encuentra alcanzando un periodo de expansión. Aquí hay la definición de tipo exponencial en sus aplicaciones. Esto impacta obviamente en las organizaciones, principalmente lo que tiene en la producción de bienes y servicios. Ustedes van a ver, si pueden ver el gráfico, van a ver que dentro de una organización pueden usarse y combinarse muchas de las nuevas tecnologías, transformando los procesos a la cultura organizacional, permitiendo llegar de nuevas formas a los clientes. Más que nada está relacionada con generar como oportunidades. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos del FODA, de las oportunidades? Entonces identificar esas oportunidades estratégicas que tienen en los negocios y plantear nuevas estrategias, ¿no? Modificando seguramente el mercado global tradicional en el que actualmente se maneja, ¿no? Hay una serie de preguntas que muchas empresas se tuvieron que hacer, especialmente en este último tiempo, que están relacionadas con qué modificar, ¿sí? Cómo cambiar, porque también no solo es qué modificar, sino cómo ir haciendo el proceso para llegar y generar ese cambio, para qué, ¿no? Que eso también va a implicar el repensar. ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos hablado de la visión, la misión, y a partir de eso uno definía estrategias y objetivos para alcanzar
objetivos estratégicos, bueno, todo esto, obviamente, ¿se acuerdan que nosotros también decíamos que cada organización no era algo estático, sino que se iba modificando, se podría modificar? Seguramente si pensamos un año atrás, las organizaciones han acelerado por la situación de pandemia esta transformación y para responder a las necesidades de sus clientes, ¿no? Principalmente con esto, cómo mejorar las relaciones con los potenciales clientes. Entonces, como les decía, esta transformación digital siempre tiene que estar ligada con alcanzar esos objetivos y estrategias empresariales. Principalmente no es solo la implementación de tecnología porque es lo último, sino porque tiene un sentido dentro de toda la estrategia de la organización. Yo no sé si querés agregar algo. Un poco la transformación digital, Ani, gracias. Un poco la transformación digital lo que nos va a permitir en este cúmulo de oportunidades es poder mejorar las experiencias de interacción con nuestros productos o servicios, ¿sí? O sea, desde el punto de vista, desde la organización, esta transformación tiene que permitir revisar procesos que ya sé y que podríamos mejorarlos. Si siempre vamos a las experiencias en el uso de nuestros servicios para que esa experiencia de usuario sea mejor. Cuando esos usuarios pueden ser nuestros clientes, pero también pueden ser el propio personal de una organización, también puede ser la comunidad de impacto de nuestra organización. La transformación digital lo que va a permitir es hacer las cosas mejor, lo que tenemos o con nuevos recursos que vamos a necesitar. Pero lo importante es que nos trae una oportunidad para repensar los procesos que ya se realizan en la organización, aprovechar, hacerlos más eficientes, lograr que toda la actividad de la organización sea mejor, ¿sí? La transformación digital para nosotros es una oportunidad de volcar todo lo que sabemos y lo que conocemos y las expectativas que tenemos para mejorar. Bueno, pareciera que, como dice la profe Ángel, los procesos de esta pandemia nos aceleró las organizaciones para que esto llegara más pronto, ¿sí? No es que esto no existía, pero era como que podía esperar porque no era urgente. La pandemia nos trajo la urgencia y nos dio la oportunidad de crecer en este sentido. Sí. Bueno, hay algo que quiero acotar a lo que decía yo, y es el tema de que antes de esta pandemia, bueno, vos sabes que se veía también todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el cambio organizacional, que cómo se hacía y cómo se planificaba cada uno de los procesos. Y bueno, ha sido todo tan acelerado que todos los recursos humanos se tuvieron que adaptar, que es una de las competencias que se requiere en el mercado, ¿no? La capacidad y la flexibilidad al cambio. Bueno, lo que tiene que ver justamente con la gestión del cambio. En este último tiempo, como decíamos, muchas organizaciones establecido un ejemplo, ya vamos a ver y vamos a profundizar, pero ustedes se habrán dado cuenta que lo que pasó en educación, algo que se hacía paulatinamente se hizo de golpe, llevando a lo que hoy ustedes, bueno, tienen la posibilidad de tener clases virtuales, totalmente virtuales. Entonces hay muchas cosas que si bien se han modificado en la forma de tal vez de enseñar, pero hay cuestiones, acá en muchas organizaciones les pasó eso, que hay procesos que todavía se deben repensar y actualizar por estos cambios que se vinieron modificando. Aquí podemos ver que, bueno, tiene 4 ejes la transformación digital. Uno tiene que ver con los conceptos, o sea, cuando uno desarrolla un modelo de negocio, define
una propuesta de valor, define las relaciones que va a mantener con el cliente. Hay una serie de conceptualizaciones que uno hace dentro de nuestro modelo de negocio que obviamente se van a encontrar afectados a partir de la inclusión de nuevas tecnologías, ¿no? Ese es uno de los ejes que hay en el que se apoya la transformación digital. Otro tiene que ver con las estrategias, cuando se también repensar y diseñar estrategias donde se priorice alcanzar los objetivos estratégicos del negocio, ¿no? O sea, siempre favoreciendo a cumplir las estrategias, tomar las decisiones, las tecnologías, pero siempre pensando en cumplir con los objetivos estratégicos del negocio. O sea, como decíamos, todo es un conjunto, forma parte de un sistema, nada es aislado. Por eso también vamos a ver que otro eje fundamental es las metodologías. ¿Por qué? Porque yo voy a definir las metodologías o desarrollar metodologías a partir de la definición de esas estrategias, ¿no? ¿Cómo se va a manejar, por ejemplo, el personal de una determinada área? ¿Cómo voy a llevar a cabo determinado, capaz que un nuevo proceso? Todas estas cuestiones tienen que ver con definir nuevas metodologías. Obviamente, el cuarto eje tiene que ver con las tecnologías, y las tecnologías es todo como, si ustedes se dan cuenta, tiene que haber una coherencia. ¿Por qué? Porque las tecnologías son el medio para implementar esas estrategias y metodologías. Entonces, todo forma parte del conjunto, no son decisiones aisladas, es una decisión que impacta en los diferentes ejes, ¿no? Para lograr esa transformación digital efectiva. Yo no sé si... Sí, además, en estos 4 aspectos, fíjense que es necesario, ahí se está conectando Gustavo ya con su cuenta institucional, celebra conectándose, Gustavo. ¿Profe? Muy bien, sí, sí. No, en realidad todavía no me mandaron nada, me estoy conectando con la PC porque estaba con el celular. Ah, bien, ya te mandaron, ¿no? Ahí a tu cuenta de Hotmail. Ahora lo reviso bien, ¿eh? Me acaban de decir mientras estábamos en el tema este. Bueno, perfecto. lo que les quería agregar es que este proceso requiere un trabajo en equipo, ¿sí? La gente que pueda llevar adelante este tipo de tareas, y vamos a poner un ejemplo, no sé si el otro día con ustedes hablábamos del caso Boreal, que siempre el profesor Duilio Sardi, que trabaja ahí en esa empresa, nos mantiene al tanto de cómo fue el proceso de llevar una propuesta de trabajo que era presencial, un servicio que era presencial, con unos clientes que estaban acostumbrados a ir a la obra social para recibir el servicio, lo transformaron 100% virtual. Bueno, fue muy interesante a través de los ojos del profesor Sardi poder ver cómo la organización evolucionó. Y es un caso de transformación digital, por ejemplo, pero no hubiera funcionado si en primer lugar, como cualquier cambio, no viene de la cabeza. Tenía que haber un acompañamiento desde la cabeza organizacional. Y segundo, el trabajo, la gente, los empleados se subieron a ese desafío y lo hicieron en equipo, porque como si no funciona. Si no se trabaja en conjunto y en colaboración, no funciona este tipo de implementaciones. Y el caso Boreal es como para que lo analicen, lo estudien. Ahí el profe en un momento dado compartió algunos videos de la experiencia del personal cuando lo habían llevado adelante. Súper, súper interesante para verlo. Sigamos, profe Ani. Sí, no, también con lo que decías vos, el tema de que la transformación digital genera incertidumbre en las personas. Imagínense en una organización donde existen diversidad de edades, situaciones. Entonces, también comprender que
hay que acompañar el cambio. Entonces, eso, como les decía, hay gente, como es un trabajo en equipo, tiene que, obviamente que los altos directivos tienen que estar comprometidos y creer en lo que se está realizando, y desde allí comprometer a las personas, pero también acompañar el cambio, porque no solo es plantear una nueva tecnología, nuevos procesos, sino capacitarlos, tener un soporte, porque si no se hace muy difícil que el caso de los recursos humanos no estén del todo comprometidos, porque pueden boicotear una transformación digital. Así es. Y estoy pensando, mientras la profe Ani habla, de que hay aspectos que hay que tener en cuenta con esto de la transformación de ustedes que ya trabajan, haber vivido. Por ejemplo, se habla mucho del derecho a la desconexión, lo deben haber oído, y es una realidad, porque resulta de que para llevar adelante un proceso de transformación digital, entre muchos elementos a tener en cuenta, hay un elemento importante que es la continuidad hasta que todo el proceso que se quiere implementar se realiza, ¿no es cierto? Son muchas horas de trabajo por detrás, que, a ver, nosotros con Ani, como educadores, vivir el año pasado, si bien nosotras somos del área de profesión, estamos acostumbradas con otros ámbitos a dar formación virtual 100%, entonces para nosotros fue más fácil, difícil, ¿no? Porque llevar una propuesta que era 100% virtual a 100% presencial, a 100% virtual, lleva un esfuerzo. Imagínense en los ámbitos en donde la mayoría de la gente no tenía esta vivencia del trabajo virtual, donde no tenían los elementos para poder hacerlo, no tenían una buena computadora, no tenían una buena conexión a internet. Imagínense, porque a todos nos pasa, que en un momento dado yo digo por el B, y el B a veces se mete en las clases, obviamente, y yo le digo a Ani, tu trabajo se metió en tu casa. Entonces, todos tenemos que tener caso cuando una interrupción de un bebé sucede, es porque su mamá está ocupada con su trabajo en su ámbito familiar. Lo mismo le pasa a muchísimos profesores. O cuántas veces no nos reímos con la profe Ani y el profe Matías, porque pasa el masitero mientras uno está dando clase, ¿no es cierto? Con el altoparlante. Bueno, eso da cuenta de que el ámbito no es el más adecuado para llevar adelante un proceso virtual como este, mediado por tecnologías, porque uno tiene que, y justamente ahí viene el altoparlante, pero estas cosas pasan, ¿por qué? Porque los recursos suficientes, ¿no? Habría que cerrar, hermetizar el lugar, ponerle aire acondicionado, no sé, amordazar el bebé, no sé, no se puede hacer todo eso, ¿no es cierto? Entonces, con los recursos que tenemos, llevamos adelante. Pero cuando una organización lleva adelante un proceso de transformación digital, le estoy diciendo una organización que se prepara para esto, ¿no? Una necesidad del cambio brusco que hemos tenido que hacer el año pasado y que ya el 2021 nos agarra, ¿no? Por ejemplo, nos han dado computadoras para hacer el trabajo. Las computadoras no nos dieron una facilidad para renovar nuestras computadoras, las que teníamos. No nos da para conectarnos a internet, sigue siendo el internet de la casa. No sé si me entienden, hay cosas que en esta transformación digital faltan. Veámoslo desde otro punto de vista. Cuando volvamos a la presencialidad, que a nosotros con Ani nos está tocando volver a la presencialidad en otro ámbito, la gente se está resistiendo a volver a la presencialidad por muchas razones. Una es la razón de salud, que es muy válida. Otra es esto, ya cuesta abandonar el bebé porque uno está acá, yo ya no tengo bebés, pero tengo adolescentes, y yo mientras estoy acá dando clase, lo tengo a mi hijo allá haciendo los deberes. Entonces, antes de empezar, él empezó los deberes y después me voy a revisarle los deberes. Hay pasos de donde él está sentado trabajando, no sé si me entienden. Antes, yo esto lo hacía en la facultad y para llegar a ayudarle a Santi con los deberes, él me tenía que... Hay una diferencia y ya la gente no quiere sacrificar ese tiempo
¿no es cierto? Vamos a tener que empezar con las negociaciones. Las negociaciones de poder tener la modalidad que la gente está pidiendo, virtual, pero con los recursos. Y volvamos al derecho a la desconexión, que nosotros este año, este ejemplo porque a ustedes les puede pasar en muchos ámbitos, porque uno trabajó las 24 horas, 24 horas, 7. los 7 días de la semana, el año pasado. Es más, 24/7, como dicen las canciones. Es más, no hemos tenido vacaciones, no hemos descansado. ¿O no les pasa a ustedes que ya estamos en abril y estamos recansados? Yo estoy como si fuera noviembre. Y eso es porque no hemos tenido la desconexión necesaria. Cuando uno dice me desconecto, dejo ya todos los proyectos y me voy a descansar, había una desconexión. Este año no, porque seguimos enganchados con todo lo que nos quedó pendiente, porque no estábamos acostumbrados a la realidad del 100%. Y eso le pasó a todas las organizaciones. Esto es un trabajo profundo que a muchos de ustedes les va a tocar y que como que todavía no hay solución en esta nueva transformación digital que tuvo que llegar así, irrumpió en las casas, irrumpió en las organizaciones y nosotros tenemos que ir amoldándonos a estas situaciones, atendiendo, como decía recién la profesora Analía, a la gente grande que no está tecnologizada, atendiendo la falta de recursos, atendiendo la resistencia al cambio, ¿sí? Capacitando, acompañando. Súmenle a todo eso las cuestiones emotivas y psicológicas que está aquí atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas familias, no digamos todas, pero muchas familias han sufrido pérdidas importantes. Y cuando digo pérdidas, me refiero a personas, han perdido personas, ¿no es cierto? Han perdido sus afectos, se enfermaron. Muchos de ustedes se enfermaron y se están recuperando, ¿no es cierto? Y recuperarse lleva una gripe normal como las que estábamos acostumbrados, un resfriado. Esto es mucho más profundo y es una problemática social, de salud pública, que va a llevar a recuperar. Todo ese contexto hay que ponerlo en juego cuando la profesora Ani nos presenta estos 4 ejes de trabajo digital. ¿Sí? A eso agréguenle que hay que trabajar en equipo y agréguenle la contención, toda la contención en este tiempo que nos desafía a nosotros, que hay que acompañar a este proceso de transformación digital. Ya no digo más nada, profe Ani. Bueno, aquí vamos a ver como un resumen justamente de lo que decía Ro. O sea, ¿qué es lo que se trata con la transformación digital? Generar nuevas experiencias para nuestros clientes, ¿no? Mejorar esas, en algunos casos mejorarla, otros generar nuevas situaciones de experiencia, mejorar la eficiencia operativa, justamente lo que tenía que ver con los procesos, hacer en algunos casos una reingeniería de los procesos, generar nuevas fuentes de ingresos, nuevos servicios, productos y servicios, nuevas líneas, por ejemplo, capacidad de respuesta rápida ante los cambios en el mercado. Eso es lo que yo les decía hace rato, que tiene que ver que tener no solo esa flexibilidad, esa adaptabilidad, sino tener esa capacidad de respuesta frente a alguna situación del mercado, crear una ventaja competitiva para la organización. También cuando hablamos también de crear una ventaja competitiva para la organización, también en muchos casos, no sé si ustedes han visto, muchas empresas que venían haciendo el cambio paulatino, ir preparando alguno o modificando algunos de sus procesos, había empresas líderes que ya manejaban una serie de herramientas. Bueno, el tema, por ejemplo, había bancos que ya uno podía sacar una cuenta, sacándose una foto. Bueno, también aceleró, por ejemplo, que justamente en la situación de pandemia muchos bancos hicieran lo mismo. Entonces también generó esto, o sea, ya había alguna empresa que ya era pionera en algo y bueno,
todas las empresas que todavía no estaban, podríamos decir, actualizadas en algunas herramientas, miraron a esas empresas pioneras para poder estar al mismo nivel en cuanto a los servicios que brindaban. Ha pasado, por ejemplo, como decía la profe Ro, en el tema de las obras sociales. ¿Impulsa la cultura de la innovación dentro de la organización? Sí, porque constantemente ahora se está pensando cómo mejorar esos servicios. También con lo que hablábamos hace rato, mejora la colaboración interna, sí, porque los cambios se deben realizar con el compromiso de todos los niveles, toda la jerarquía del equipo. Todo forma parte de ese ser consciente del cambio. Y bueno, y otra característica que tiene que toda transformación digital es el tema del análisis de datos, ¿no? Haciendo mucho hincapié en lo que es la tecnología Big Data. Porque esta transformación digital lo que trata también de obtener información sensible que nos permite tomar mejores decisiones. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, le vamos a plantear una actividad y la idea es la siguiente, que ustedes la reflexionen sobre esta actividad en grupos. La consigna es: durante el periodo de pandemia por COVID-19 pudimos observar casos de organizaciones y empresas que modificaron sus procesos o servicios para adaptarse a las restricciones impuestas por el aislamiento preventivo y obligatorio. Identifique algún ejemplo y mencione los procesos o servicios que debieron cambiar. Y bueno, y esos cambios pueden estar relacionados. Reacción al cambio del entorno, capacitación de personal, infraestructura y tecnología o reingeniería de sus procesos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes con su grupo nos tomemos, ¿cuánto tiempo, Ron, más o menos? ¿Te parece? 10 minutos. Ay, no te escucho. Estás muteada, Ron. Es que justo vino el vendedor y con el parlante. ¿Qué serán? ¿15 minutitos? 15 minutitos, así, entonces los chicos con su grupo se reúnen y charlan sobre estas cuestiones que venimos hablando y que puedan identificar esos casos de iniciativa en algunos casos y algunos casos que realmente fue importante el tema de la transformación digital con un gran cambio. Puedan charlarlo con su grupo y 15 minutitos y lo hablamos entre todos. ¿Se entendió la consigna? Sí, profe. Sí, profe. Son las... Bueno, de todos modos nosotros estamos acá. Sí, son las menos 20. 41. Sí. 42. 42. Entonces yo creo que a las menos 5. Bueno, menos 5, perfecto. Nos volvemos a encontrar a ver qué situaciones han podido identificar. Por las dudas, ustedes en el aula virtual de administración gerencial tienen esta presentación en el apartado unidad 1. Para el que quiera revisarla, ahí tienen esta consigna también. Perfecto. Sí. Bueno, nos había ocurrido muchos cambios que surgieron por la pandemia, porque bueno, hubo muchos cambios que tuvieron que hacerse casi de un día para el otro, y entre lo que yo le comentaba a los chicos, que era la que personalmente tengo más experiencia, digamos, cercana, es justamente con tribunales y el Poder Judicial. ¿Sí? Antes de la pandemia, antes de la pandemia todas las actividades se tenían que realizar cara a cara, o sea, había una presencialidad bastante fuerte. Debería todo involucrar mucho uso de papel, involucraba también que se gaste buena cantidad para los abogados y para todas aquellas personas empleadas incluso del Poder Judicial, mucha tinta, mucho consumo de impresora,
en definitiva un exceso de recursos, como así también para cosas como la movilidad, el transporte, el combustible, para llegar a los tribunales, porque todo se realizaba ahí en ese mismo lugar. Esto hacía que muchos abogados que recién empezaban la profesión, por ejemplo, o mucha gente que, bueno, hace poco que estaba con este asunto, que no tenía todos los recursos necesarios, podía quedar en desigualdad de condiciones con otros que sí podían tener podían afrontar estos gastos. Ahora bien, con el tema de la virtualidad sí es un cambio que personalmente, o que muchas personas también opinan, muchos jóvenes también opinan esto, debería haberse hecho hace un tiempo, o por lo menos podría haberse empezado a hacer hace un tiempo, que es en algunas cosas permitir la virtualidad. Por ejemplo, uno tenía que ir a mesa de entrada, presentar un documento, en mesa de entrada se demoraba un buen tiempo en atenderte, y a ese documento, que era en formato papel, se lo guardaba, se lo almacenaba, y después demoraba otro gran tiempo en darle a la persona que necesitaba. Ahora hubo una reingeniería de los procesos, o sea, antes había un intermediario que es la mesa de entrada, y la mesa de entrada le daba al destinatario. Ahora, con esto de la virtualidad, ese, digamos, intermediario ya quedó reducido casi, creo que ya completamente, porque ya directamente uno envía por medio de la plataforma virtual, todo por internet, al instante le llega a la persona, al destinatario, ¿sí? Que sería ya sea el juzgado, la defensoría, lo que fuese. Al mismo tiempo, bueno, esto también involucró que no se debe demorar tanto tiempo, y se puede incluso trabajar desde el lugar donde uno se encuentra, ¿no? No tiene que, por ejemplo, personas que viven fuera de San Miguel, no tienen que, digamos, moverse hasta tribunales que quedan en el centro para realizar ese tipo de labor. Eso faltó escribir acá, de todas formas. Y luego mi compañero Lionel estaba también ideando una idea sobre el tema del teleperformance, si es que lo desean escuchar. Sí, 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 totalmente. Muy bueno, Juan. Perfecto. Bueno, sí, un poco, más que nada fue trasladar todo a la parte virtual, o sea, a cada una en este caso, a cada una de las casas. Claro, pero por ahí, reingeniería de procesos, por ahí no hubo cambios porque siguen siendo prácticamente lo mismo. Por ahí la capacitación del personal, en vez de ser presencial, pasó a ser virtual ahora, pero sí era con un pequeño ejemplo, pero el de Juan Pablo era mucho más específico en cada uno de los puntos. Claro. Juan Pablo, te hago una consulta. ¿Esos documentos tienen firma digital, algo, o solamente los escanean y los suben a la plataforma? Se estaba empezando a implementar la firma digital, decían que para este año 2021, no sé en qué mes era, que lo iban ya a tener completamente, o sea que iba a ser requisito, condición sine qua non para presentarlo escrito, que tenga la firma digital. No sabría decirle si es que ya se oficializó, se hizo completamente obligatorio, pero sí, estaba en ese asunto. Antes no existía eso, antes la firma era simplemente puño y letra con lapicera y sello, ¿no? Y sello físico. Claro, claro, porque ¿cómo será el tema de cómo va a impactar todo este cambio? Uno, porque tiene que ver con aspectos judiciales, el tema de la legalidad, todo tiene que ir acompañado. Por eso les digo que si bien tiene que ver con una situación dentro de la misma organización, pero también seguramente va a haber alguna entidad dentro del gobierno que genere esa firma o valide esa firma, entonces también está modificando los procesos. Correcto, totalmente, sí, efectivamente, por eso se están demorando bastante, ahora que lo recuerdo, sí, porque hay que pedir permiso primero al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial Provincial y después también al Nacional para poder tener ese tipo de funcionamiento, y cada firma debe ser, digamos, distinta, ¿no? Entonces, eso significa concederle algún permiso, concederle una licencia sobre una firma en particular. Sí. Bueno, ese es un tema, el tema de la seguridad, validación y todo. Completamente de acuerdo, sí. Y el tema de la transformación digital lleva, ustedes deben haber observado, porque digamos uno por la formación que tiene empieza a detectar
las fallas en los procesos, las fallas de seguridad en cuanto al manejo de la información, y se habrán dado cuenta, por ejemplo, a ver si alguno lo captó como yo, en las obras sociales. Esto de mandar por email las recetas, las prescripciones médicas, yo les digo, cuando todo vuelva, o no sé si va a volver a la normalidad, entre comillas, pero ahí vamos a tener que iniciar procesos de auditoría de la información, porque para mí es un punto muy vulnerable donde se han prescrito medicamentos sin control, ¿no? Por ejemplo. O consultas médicas que se hicieron a personas que no eran los afiliados. Por ejemplo, hablando solamente de la salud y de las obras sociales. En cuanto a los aspectos que Juan Pablo nos cuenta con su grupo, que muy bien el caso, el ejemplo, le voy a agregar un factor importante, que es la disminución en el tiempo de respuesta a quienes presentan. No solamente que la mesa de entrada dejó de ser un cuello de botella y un cuello de demora, sino que las presentaciones que hacen los abogados ahora le responden muy rápidamente, y a su vez el abogado a su cliente, ¿no? Fue una mejora espectacular, le podríamos llamar. Esto entra dentro de los índices de reingeniería, por ejemplo, porque fueron espectaculares las mejoras. Sí, totalmente, profe. Sin duda fue un tema que ayudó a mucha gente, que esto de que se respondan al toque, que incluso los sábados y domingos se pueda llegar a presentar, ¿no? Esto también ayuda mucho. Gente que está capaz ocupada con algunos problemas puede presentarlo el sábado, el lunes te lo leen y te lo responden. Entonces ayudó bastante ese tema, ¿no? Sin duda el tema del tiempo de respuesta fue un gran cambio. Y dio cuenta también de que no era que la gente no trabajaba, sino que era tanta la cantidad de papeles que tenían que no se podían organizar, porque la gente está trabajando. O sea, gente que tal vez no es del rubro de la informática, que es del rubro de la abogacía, trabajan perfectamente a través de los medios electrónicos y hacen el trabajo prácticamente al día desde el momento que empezó desde que se les permitió trabajar de esta manera. Así que fue un avance importante. Y con respecto a lo de la firma digital, que no es menor el problema de la firma digital, y que les voy a contar un poquito para esclarecer esto que la profe Ani y Juan Pablo estaban tratando de explicarnos. La firma digital requiere el otorgamiento a partir de un agente de registro de firma digital. Y la demora se debe a que la organización que otorga a nivel nacional la firma digital no estaba trabajando durante la pandemia. Y volvió a trabajar ahora en marzo, y los agentes de registro en Tucumán se están capacitando para ver si fines de abril, mediados de mayo, ya pueden empezar a otorgar las firmas digitales, ¿sí? La firma digital, el proceso es así: la persona autorizada, supongamos el juez, supongamos el prosecretario, no sé, la persona autorizada, el abogado, ¿no es cierto? El representante también tiene que tener la firma digital, tiene que concurrir a donde está el agente de registro, por eso es que se están capacitando acá en Tucumán los agentes, y realizar el registro de firma a través de un software, ¿sí? Ese software está conectado con la organización nacional, a partir de la cual se otorgan las firmas digitales, y el agente de registro da fe de que esa persona que está aquí presente, por ejemplo, es Rosana Haddad, que cumple tal función, que su firma es esta, y se registra digitalmente la firma, se trae las resoluciones que avalan que esa persona es funcionario o es un representante, y todo eso queda registrado con el agente de registro y se le otorga el token. El token está en un pendrive, ¿no es cierto?, que le brinda el agente de registro a la persona que registra su firma. El token es intransferible, ese token es como si fuera el DNI de esta persona que va a firmar documentos importantes. No se le puede dar a nadie, ni el token ni la clave.
es intransferible. Y si supongamos ese funcionario deja de trabajar en esa función, en ese rol, se le da de baja ese token y se genera uno nuevo para el nuevo funcionario o el nuevo representante, ¿sí? Y es muy sencillo colocar la firma digital en el documento, que tiene que ser un documento de PDF y con todo el software instalado en un lugar seguro donde esta persona va a hacer la firma digital de los documentos. En realidad el proceso se reduce a eso. Hacer la registración de la firma digital es lo complejo, porque se tiene que lograr que Tucumán tenga el agente de registro, se tiene que lograr que la gente entienda que tiene que concurrir, ¿sí? Porque es muy distinto la firma digital con el procedimiento que les acabo de decir, que se firma con el token y la clave, único e intransferible, a copiar en una imagen una pegarla en el PDF y mandarle hacia una persona, es muy distinto, ¿no es cierto? Y eso no es válido. Y bueno, pero en esta pandemia se estuvieron haciendo así las cosas. Bueno, para que todos sepan, ese es el proceso de firma digital, está en camino en Tucumán, se estaba por hacer antes, pero no pudo viajar la gente a Buenos Aires, entonces no se estableció la firma digital. Pero próximamente la Universidad Tecnológica va a ser el agente de registro de firma digital, ya les pasé la información. Así que en eso está trabajando la universidad para poder otorgar firma digital a todo el ámbito de la provincia. Eso ahora ya lo saben. Así va a ser, Juanpi. Buenísimo. No estaba enterado, profe, que iba a ser la facultad la que estaba por entregar la firma digital. Sí. Y ya dentro de un ratito van a saber por qué, de dónde viene todo esto, pero bueno, pero muy bien, Okay. muy bien los aportes, y aquí vieron cómo van surgiendo cosas. Bueno, un poquito, no me acuerdo cómo se llamaba tu compañero que mencionaste recién, que estaba contándole de teleperformance. Leonel López. Leonel, sí. Después tribunales y su mejora, las obras sociales. Ya estamos poniendo en la mesa de trabajo muchos casos reales que fueron exitosos, ¿sí? Y tenemos muchos más seguramente entre todos nosotros, pero bueno, estos ejemplos ven funcionando en cada lugar de trabajo cómo hacer esas mejoras. Y algo que quería aportar sobre lo que dijo Leonel, bueno, ustedes saben que hay una nueva ley una ley de teletrabajo desde el año pasado, que bueno, que sería importante, si bien hay muchas críticas sobre la misma, hay muchas cuestiones todavía que charlar, pero bueno, creo que la iniciativa nos da la oportunidad de poder, primero, informarnos sobre la situación, ¿no? Y segundo, también, de alguna forma, si bien fue una ley que ha sido creada, no obviamente desde un punto de vista más político, para mí, desde mi punto, pues como criticarla, leerla, hay muchas cuestiones donde hay que diferenciar lo que uno trabaja, la relación con el empleador. Entonces, ¿qué es lo que estaría bueno? Que yo la verdad que entiendo lo que se escuchó en ese momento, en el primer momento, que se la criticó bastante, que no estaba, que una ley que más tiene que ver con cuestiones que no están relacionadas con nuestra realidad laboral. Entonces, bueno, estaría bueno que, como para no dejarlo pasar, de que hay una ley y que, bueno, hay que conocerla, justamente. Esa es una ley. Hay leyes que nosotros como ingenieros en sistemas no podemos desconocer. Esta es una que menciona la profe Ani. La otra es la ley la ley de a ver, ayúdame, Juan Pablo. La ley de propiedad intelectual, la ley de patentes. Sí, no, la de la protección de la información. No me sale ahora. Es que es ahora, discúlpenme, chicos. A ver. Copyright, derecho. La ley.
informático, no recuerdo bien cómo sería el nombre. No, data. La ley ¿Habeas data? del habeas data. Habeas data, ajá. De donde sale el habeas data. El habeas data. Sí. Que es la protección de Es los la ley, derechos la protección de personales. los datos personales. Sí. Exactamente. La ley de en los registros. protección de los datos personales. Así es, esa es la ley. No podemos dejar de conocerla. Y por otro lado, no podemos estar ajenos a esto que les dije yo, a este nuevo conjunto de leyes vinculadas al trabajo y a la desconexión, al teletrabajo y los recursos, ¿sí? Porque esto es un debate del que ustedes como profesionales van a tener que participar sí o sí en el lugar en el que les toque estar. Algunos van a ser representantes de otras personas, algunos van a ser las que necesitan una ley que los proteja o que los cubra, ¿sí? Esto que yo les dije, estamos trabajando con los recursos que tenemos, que las organizaciones no se hacen cargo de esos recursos. ¿Por qué? Porque en sí, esas están menos, invierten menos, porque la gente está en las casas, ¿entienden? Entonces, no quiero entrar en detalles odiosos, pero hay organizaciones que le dan la computadora a sus trabajadores, le pagan la conexión a internet, es más, le han comprado el sillón en el que están sentados trabajando y el escritorio. No sé si me entienden. Hay organizaciones que sí lo hacen porque lo consideran como yo, Rosana. Yo pienso que eso hay que hacer, ¿no es cierto? Yo si tengo mi gente, yo le compro a mi gente, ¿me entiendes? Si yo soy el patrón, el empleador, yo lo hago. Entonces, pienso que las organizaciones, las universidades, las empresas que implementan el teletrabajo tienen una obligación con dar los recursos. Bueno, esto que yo les acabo de plantear y que lo pienso es para reflexionar, no quiere decir que ustedes tienen que pensar lo mismo que yo, pero sí tienen que reflexionar al respecto. ¿Me entienden a dónde voy? Pensar, porque a cada uno y en su lugar, y desde su van a tener que expresarse en el corto plazo, cuando llegue esa situación a su lugar de trabajo. Entonces son cuestiones que no podemos estar ajenos. La ley de teletrabajo es una, la ley de protección de datos personales es otra. Por supuesto que lo que mencionaron los chicos, la propiedad intelectual y demás también cuando uno desarrolla, ¿no? Como nosotros con la profe Ani, que somos investigadores y el profe Matías, que creamos algoritmos y demás, bueno, eso nos cubre la ley de propiedad intelectual. Pero a la gran mayoría que no lo hace a eso, tiene que estar vinculado con el otro tipo de legislación y con las nuevas leyes que van a surgir y que vinculan y regulan o van a regular nuestra profesión. ¿Estamos? Bueno, profe Ani, ¿cómo seguimos? Ya vamos cerrando este tema. Ya se darán cuenta que es súper interesante, ¿no? Y que nos enriquece reflexionar sobre estas cosas. Bueno, aquí justo esta diapositiva es algo más de lo que venimos hablando. De alguna forma, resumiendo lo que destaco esto, quedó ampliamente demostrado que el principal obstáculo para la evolución digital es conductual, cultural y no tecnológico, ¿no? Eso es algo que realmente prevaleció en este tiempo, ¿no? A veces la transformación digital está más relacionada con otras cuestiones y no con lo específicamente tecnológico. Hay decisiones que tomar, hay una cultura organizacional, hay aspectos que van más allá. Así Aquí es. yo... Bueno, les cuento de que es tan importante este proceso de transformación digital en el mundo, ¿no? Esto que nos lleva a la globalización de las acciones, lo que se realiza en un lugar se reproduce en la otra, que nuestra universidad ya tiene su primera facultad en donde se creó la Secretaría de Transformación Digital. ¿Y cuál es esa facultad? La Facultad Regional Tucumán. ¿Sí? Es la primera facultad que tiene su Secretaría de Transformación Digital y les presento a la Secretaria de Transformación Digital. Hola, ¿cómo están?
La tenemos de profesora, Acá, justamente, les presento a la secretaria. Entonces, dentro de esa Secretaría de Transformación Digital es que les contaba el tema de la firma digital. Es esa secretaría la que está llevando a cabo esos procesos, ¿no? De formar los agentes de registro, constituir la facultad en agente de registro, y se va a brindar ese servicio a todas las organizaciones del Estado y privadas que necesiten, y las personas individuales que necesiten tener su firma digital. Bueno, ¿y qué viene a ser la transformación digital en nuestra facultad? Que es importante pensarlo y que reflexionemos juntos, y ahí viene el alto parlante de nuevo, ¿ven? No nos salvamos nunca, Ani, en ningún año nos vamos a salvar del masistema. La cosa es la siguiente. Tenemos muchos recursos dentro de la facultad que no son aprovechados. La transformación digital para nosotros va a ser la mejora de esos procesos. Y hemos implementado un importante estudio sobre esas mejoras según la comunidad, qué mejoras necesitan. Y ya estuvimos individualizando los primeros procesos que van a tener un alto impacto, que requieren bajos recursos de inversión y que estamos a un paso de mejorar. A ver, les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes se imaginen a qué me refiero. Por ejemplo, descargar la constancia de alumno regular directamente desde el SISACAD, con firma digital, por supuesto. Segundo, el estado académico, ¿sí? El estado de materias aprobadas, descargarlo sin necesidad de estar presentando las notas por mesa de entrada, eso que vaya a secretaría académica, de ahí a dirección académica, de ahí a alumnos, de ahí. ¿Se acuerdan cómo es ese proceso? Se acordarán los que ya lo hayan pedido, ¿no? Entonces, y algo más extremo, el título electrónico. La tramitación del título electrónico es lo que ha iniciado nuestra universidad para poder reducir los tiempos de tramitación, el papel, como decía Juan Pablo hace un rato, disminuir el uso de tinta, papel, idas y vueltas. Bueno, ya tenemos las herramientas como para poder hacerlo, y esos son algunos elementos que les estoy contando, y que en los próximos años tal vez ustedes no disfruten de los beneficios de la transformación digital en la UTN, pero este año empiezan los primeros pasos hacia eso. Y bueno, lo primero es poder empezar, ¿no? Esperemos que se puedan cumplir muchos de los objetivos. Obvio. Bueno, y aquí vamos a un tema difícil de hoy, es difícil hasta de pronunciarlo, ¿no? La curva Hype Cycle, ¿sí? No sé, Ani, si querés vos contarles, y de ahí yo... Bien, dale, comienzo yo. Bueno, la curva está relacionada a una representación de las tecnologías emergentes. Ya vamos a ver enseguida una gráfica donde vamos a poder ver todas aquellas nuevas tecnologías, pero está relacionada es una representación gráfica de la madurez, adopción y aplicación comercial de tecnologías específicas. Nosotros ya les vamos a compartir, creo que en el aula ya está. Todos los años Gartner genera un documento donde actualiza aquellas tecnologías nuevas, muy nuevas, que serían como tendencias, donde nosotros, la idea de conocerla más que nada, además de estar actualizados sobre cuáles son los últimos lanzamientos que generan aquellos centros de investigación, de aquellas industrias, nuevos lanzamientos, conocer aquellas tecnologías que tienen como nuevas expectativas, que surgen, que en general todavía no se sabe su aplicación precisa, porque muchas veces no se las conoce desde el lanzamiento, se van transformando. Entonces, la idea más que nada que esta representación gráfica que se genera anualmente les permita conocer esas nuevas tecnologías.
De esta manera, en el momento que puedan, que necesiten, por ejemplo, tomar alguna decisión sobre qué tecnología o qué investigar, puedan ir a esta gráfica y reconocer las últimas tendencias en tecnologías. Esta representación gráfica, que ya vamos a ver, clasifica las tecnologías en 5 fases clave de vida. Una tecnología tiene un ciclo de vida. Bueno, una de ellas es cuando el lanzamiento, cuando surge esa tecnología, el pico de expectativas sobredimensionadas, cuando se comienza a interesar la gente, las industrias, los sectores sobre la tecnología, el abismo de desilusión, generalmente, como les decía, todas las nuevas tecnologías cumplen estas 5 fases, que tiene que ver con tal vez que la tecnología todavía no está aceptada en el mercado como tal. Entonces es ahí donde se replantea generalmente su uso, se generan nuevas combinaciones para llegar a lo que se llama rampa de consolidación y última meseta de productividad. En la rampa de consolidación, generalmente van a encontrar tecnologías que se van a ir transformando para poder ser aceptada a un público mayor. Y en la meseta de productividad es ya cuando la tecnología es todavía más aceptada en el mercado y forma parte de lo que son las tecnologías que nosotros generalmente utilizamos, ¿no? Yo no sé si estaría faltando. ¿Querés agregar algo? No, que lo importante es que la curva Hype Cycle nos permite a nosotros estudiar este ciclo y poder poner los pies en la tierra con respecto a una tecnología emergente sobre la cual o queremos trabajar o queremos invertir o queremos explorar, ¿no es cierto? Esto nos permite, o simplemente analizarla, como vamos a hacer en nuestro trabajo práctico. Esto nos permite tener una capacidad reflexiva de cuando nosotros mismos generemos las tecnologías o cuando nos comprometamos con algún proyecto vinculado a una tecnología emergente. No sé si se entiende, chicos, de qué se trata este ciclo donde se produce el lanzamiento de un producto y se va comportando, en general tiene este comportamiento que Hype Cycle propone, ¿sí? Se va comportando de esta manera hasta que llega a lo que se llama la meseta de la productividad, si es que sobrevive al ciclo, ¿no? Porque eso también hay que decir. Hay algunas tecnologías que no van a sobrevivir al ciclo, pero si sobreviven, pueden llegar a la meseta de productividad y es ahí el momento en que la tecnología fue aceptada, tiene clientes en un mercado que la adquiere y tiene esta capacidad de continuar en desarrollo esta tecnología. No sé si se entiende, chicos, a qué nos referimos con esto. Por favor, hagan las consultas que sean necesarias. A ver, yo les muestro el siguiente gráfico y vamos a un ejemplo. Esto es lo que nosotros les decíamos, les comentábamos, el informe que genera anualmente Gartner. Ustedes van a ver que ubica cada una de las nuevas tecnologías, o sea, las que están saliendo como... surgiendo recientemente, ahora, digamos. Sí. Sí. Es lo último de lo último de lo último. Entonces lo que hace Gartner, hace un análisis, ubica las tecnologías en las diferentes etapas, en las diferentes fases, perdón. Ustedes, por ejemplo, lo que le decía la profe Ro, es que en el momento, tal vez, supongamos que nosotros pertenezcamos a alguna organización y la idea es hacer, por ejemplo, una transformación digital y usar alguna tecnología novedosa para algún proceso determinado.
Entonces, tal vez lo ideal sería poder ir a Gartner y fijarnos cuáles son en qué situación está alguna tecnología que nos interesa utilizar. Si ya está en la meseta de consolidación, implica que ya está conocida, que ya ha sido probada. Entonces, tal vez la podría aplicar a algún proceso específico, por ejemplo. Entonces, siempre ir haciendo, además, a medida que se va consolidando el conocimiento sobre una determinada tecnología, eso también implica que hay mayor documentación, mayor implementación, entonces, o también a modo nosotros como profesionales, ver esta gráfica para reconocer aquellas tecnologías que están surgiendo y comenzar a investigarlas. No sé si les queda un poquito más claro para qué nos sirve esta representación. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Sí. Nosotros acá les comento que hemos puesto un ejemplo que hemos usado el año pasado. Todos los años tratamos de plantear diferentes tecnologías o más que nada productos, en este caso para que sea analizado, ¿no? El ejemplo es sobre el televisor, y ustedes van a ver, o sea, cuando surge, o sea, el lanzamiento del televisor, el primer prototipo, la idea fue en 1924, donde la transmisión era en distancias muy cortas, cómo fue evolucionando al tiempo, 2 años, casi 2 años hubo, donde desde la creación se pudo hacer la primera transmisión pública aumentando la distancia, o sea, de cómo nace algo que a corta distancia va evolucionando y todavía no estaba, recién era como un prototipo, con una tecnología muy básica. Después tenemos en 1926 otro punto, se define otro punto donde está el pico de expectativas sobredimensionadas, se lo menciona así. ¿Por qué? Porque esa transmisión era todavía con imágenes borrosas, se hacía por medio usando el cable telefónico y todavía no usaba el tubo de neón que lo que hace es amplificar la imagen, sino recién en 1928, en esa época, se aplica esta tecnología ampliando la imagen, lo que más o menos nosotros después conocemos como la implementación de este cambio tecnológico dentro de un producto, lo que nosotros después conocemos como el primer televisor comercial. Ya, como ustedes verán, pasa un tiempo, bastante tiempo. ¿Por qué? Porque las transmisiones se hacían, pero se hacían, lo que se transmitía cuestiones que tenían que ver con aspectos, no con el objetivo de entrevistas a científicos, entrevistas muy específicas, no tenían que ver como información específica, no tenían que ver con el interés público. Claro, no es para entretenimiento o información, sino que era muy específico para los que lo estaban desarrollando. En 1961, en Estados Unidos se hace como una invitación a que se pueda transmitir información de interés público. Entonces es ahí donde ustedes van a ver, en 1961 hay un curso, una invitación, y desde ahí las cadenas se empiezan como a sumar, porque miren el tiempo que llevó la televisión, nosotros no somos conscientes, pero recién en 1970 en 1970 es cuando ya estaba consolidada dentro, o sea, ya había familias que tenían por lo menos un televisor, lo usaban como entretenimiento, y entre los años 75 y 80 es cuando ya aparece la televisión a color. Entonces ahí donde después de los años ya empieza la meseta, el rampa de consolida se consolida y comienza la meseta de productividad.
A partir de 1980 empieza la digitalización de los contenidos. Mejora la calidad, el sonido y también la transmisión se realiza vía cable, satelital. Hay una serie de cuestiones tecnológicas, de nuevos avances tecnológicos que influyen en este producto y se consolida hasta el día de hoy, obviamente habiendo pasado por diferentes etapas, donde seguramente hay más de un televisor, no sé cuántos televisores hay en cada uno de los hogares. Y bueno, hasta llegar al día de hoy, que también tiene como desafío, ustedes han visto que los televisores ya se combinan con internet, con otras tecnologías, con mejor calidad de visual y sonido, etc. Pero la idea de este ejemplo es que ustedes puedan ver, a partir de haber investigado de cómo un producto que nació desde una idea, desde un prototipo con sus limitaciones tecnológicas, fue evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar a ser un producto que está instalado en cada uno de los hogares. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Lo mismo puede pasar con, como les decíamos, un producto. Hay algunos productos, pasa mucho, por eso todo depende de la información que contengan. En uno de los años nosotros vimos el tema de los celulares desde el principio, no me acuerdo cómo era la consigna, y lo que se veía usando una misma marca, por ejemplo iPhone, cómo las nuevas tecnologías hacían en cada modelo de celular también cumplían este proceso. No sé si se me van entendiendo. Todo depende también de la información que contengamos para realizar la gráfica del High Cycle. Profe, una pregunta. Lo que no me Sí. quedó bien claro es Sí. ¿en qué se basan, digamos, para hacer esa curva? Bien, ¿en cuál? ¿La de O sea, por Gartner? ejemplo, la tecnología, cuando hablamos de tecnología, ¿en qué se basan, digamos, para hacer esa curva? Bueno, por ejemplo, en las últimas investigaciones, porque todo tiene, si vas al documento de Gartner, surge a partir de centros de investigación, información de la industria, Patentes, eso registro también de patentes. Entonces, ellos analizan la maduración, o sea, cómo se va implementando hasta llegar al estado de, como decíamos, hasta llegar al estado de que llegue al mercado masivamente, o sea, que ya la madurez total de esa tecnología. Perfecto, gracias. Entonces, por eso es que todos los años van e identifican como monitoreando. Como decía la profe, hay tecnologías que surgen y que no llegan al estado de justamente de la meseta de productividad, por ejemplo. Quedan muchos antes. Cuando una tecnología emergente la queremos instalar en el mercado, hay que trabajarla bastante. No es solamente por eso no nos quedamos solo en la idea, hay que llevarla adelante a la idea, hay que ejecutarla. Y ejecutar implica, para que sea un producto tecnológico de amplia aceptación, trabajarlo y recorrer esta curva hasta llegar a la meseta de productividad. Por eso cuando nosotros hagamos los planes de negocio vinculados a la preparación de estas tecnologías, la producción de estas tecnologías, tenemos que contemplar un tiempo hasta que podamos ponerlo en estado de productividad, digamos, ¿sí? Mientras tanto, tiene que recorrer los primeros la tecnología,
los que lo van a utilizar, los que lo van a probar, los que nos van a dar un feedback de funcionamiento, y de ahí lanzarla a ver quiénes nos compran. Y una vez que la gente la empieza a usar, no la gente común, sino los usuarios, el cliente exacto de esa tecnología, porque fíjense, así como cuando la profe contaba del televisor allá en 1924, que los usuarios eran usuarios determinados, vinculados más bien a la ciencia, a la parte del ejército, hasta que llegó a un hogar, pasó muchísimo tiempo, ¿no? Y hubo que hacer inversiones y renovar el modelo y mejorar la tecnología de frecuencia y demás. Los tubos, acuérdense que la televisión antes trabajaba con unos tubos enormes y ahora esa tecnología evolucionó hasta llegar a la tecnología LED y demás. O sea, hubo un largo camino, pero hasta que llegó a producirse en masa también hubo una mejora de la tecnología. Entre eso y hoy hubo muchos mejoramientos al producto, modelos, marcas. O sea, el recorrido del televisor es muy interesante porque ya tiene un tiempo importante y una gran aceptación en el mercado. Y como dijo la profe Ani, ¿cuántos televisores hay en una familia? ¿Cuántos televisores hay? Hay muchos televisores, como los teléfonos ahora, ¿sí? En una familia hay muchos teléfonos. Entonces, bueno, ese tipo de tecnologías a nosotros nos sirve para estudiarlas, para cuando nosotros produzcamos nuestros propios productos, o sea, tecnologías emergentes, o cuando adoptemos algunas para comercializar, para producir, patentes que vamos a utilizar para otros productos, todo se vincula con eso. Sí. Sabés que me estaba acordando de algo, que el tema cuando surgió la energía nuclear, hace poco vi un video sobre la evolución y cómo fuimos afectando el medio ambiente hasta llegar a la situación que hemos tenido el año pasado. Siempre la humanidad quiso tener el control, todo controlarlo, siempre tratamos de controlarlo. Y planteaban un ejemplo, el tema de la energía nuclear, que surge con todas las buenas intenciones, generar energía, abastecer, y cómo una tecnología después terminó, o sea, no sé si está bien el ejemplo, pero justamente lo pensaba, que tal vez surge de una manera y se transforma en algo que no es justamente para lo que se ha creado, como la bomba atómica. Entonces, pensaba en eso de cómo puede pasar que hay muchas cosas que surgen, que se combinan con otras cuestiones, como decía en su momento, aplicación militar, industrial, diferentes situaciones y cómo se va transformando hasta, o sea, algo que empezó de una forma puede terminar siendo aplicada a otra forma justamente, ¿no? Como para tenerlo en cuenta. No sé si es apropiado el ejemplo, pero bueno. Sí, hay varias aristas del problema en cuanto a la energía nuclear propiamente dicha, porque hay gente que está en contra de la energía nuclear y hay gente que está a favor, ¿no? La ciencia dice que no hay energía más limpia, más ecológica que la energía nuclear. El tema es que para producir energía nuclear hay que trabajar con los desechos, hay que mantener todo el sistema que la produce y a ver, si pensamos en Chernobyl, ¿sí? Lo que pasó, ¿por qué explotó? Si pensamos en Japón, lo que pasó, ¿por qué explotó la central nuclear? Bueno, es por falta de inversión y de mantenimiento. Entonces, no porque la tecnología en sí sea peligrosa, sino que han dejado que la falta de mantenimiento lleve a esa crisis, ¿no? Y a mí me parece que puede haber sido provocado esa falta de recursos para que llegue a la explosión, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es otro tema, pero siempre tenemos los que apoyan y los detractores, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, bueno, da para largo. Sí, no, totalmente, no lo planteo como porque me acuerdo que justamente pensaba en eso, que a veces las nuevas y se aplican a otras cuestiones o se combinan.
Exacto. Imaginemos que cuando se plantean las tecnologías, uno lo plantea con esa ilusión de ayudar a la humanidad, de brindar, de traer la paz, de que se terminen las enfermedades, de que la gente se alimente, de que los alimentos sean más sanos, bueno, todo lo que uno desea desde lo profundo del corazón para los demás. Y resulta que después a esa tecnología la misma la agarran y la utilizan para diseñar un arma de destrucción masiva, por ejemplo, ¿no? Que es eso lo que dice la profe Anne. Algo que venía con tanta buena intención se termina utilizando para algo negativo. Pero bueno, estamos expuestos a eso, chicos. Ese es el mundo en el que vivimos. Lo importante es que cuando nos toque decidir, decidamos lo mejor para todos. Esa es la cuestión. Así es. Otro tema, a ver si les quedó claro el anterior, ya lo vamos a ver también en el trabajo práctico, allí lo van a poder revisar nuevamente. Lo mismo nosotros dentro del aula le hemos dejado algunos links como para que puedan profundizar. La idea de nosotros siempre es darle herramientas, ¿no? Siempre que lo tengan en cuenta, informarlos, siempre estamos actualizando. Otro elemento que ahora vamos a ver, que es la curva S, que está relacionada con el grado de avance de un proyecto. La curva S ustedes van a ver, la representación gráfica de los gastos o los costos acumulados y crecientes que tiene un proyecto. Cuando nosotros planificamos un proyecto, por ejemplo, de desarrollo de algún software específico, nos ajustamos a un cronograma y ese cronograma obviamente tiene un presupuesto. Ustedes van a ver dentro que en el eje X está el tiempo en el que se desarrolla el proyecto y en el eje Y tiene que ver con los costos relacionados. Generalmente, si tenemos la oportunidad de simularlo, representa una representación de una S, donde al inicio los costos justamente son menores y a medida que va avanzando, como se van acumulando, tienen la estructura de esto, lo que llamamos la curva S. Bueno, esto es justamente lo que yo les decía, que nosotros cuando llevamos a cabo un proyecto, planificamos las actividades, identificamos esas actividades, le asignamos un tiempo, lo planificamos obviamente con un costo determinado. En el momento de llevarlo a cabo, generalmente hay variaciones, puede haber variaciones en los costos, puede haber variaciones en lo que tiene que ver la implementación de ese proyecto por algunas cuestiones. Entonces hay una diferencia entre lo planificado y lo real. Identificar esta curva dentro de un proyecto nos permite tomar decisiones sobre el proyecto, ajustar algunas cuestiones. Por eso es importante que ustedes las conozcan. Sí, yo. Y además nos permite, en el momento de presupuestar, para pasar los costos de un proyecto, la experiencia luego nos va a decir que a los costos que hemos determinado le agreguemos un porcentaje, a ver, por ejemplo, referido a la inflación. Si nosotros ya con los presupuestos que vinimos haciendo y esta representación de los costos que vinimos haciendo, estamos acostumbrados que después el resultado era un 30% más, un 40% más acumulado en el transcurso del proyecto, bueno, la próxima vez que presupuestemos, ya directamente le vamos a sumar ese porcentaje, un porcentaje promedio, para que se acerque a la realidad. Porque la idea es poder planificar también los costos de un proyecto para que se acerquen lo más posible a la realidad y no siempre estar al margen de esa realidad con los costos ideales. Los costos ideales tienen que ser reemplazados por los más reales posibles. Y nosotros vivimos en un contexto en el que los costos lo más reales posible a veces son hasta irrisorios, porque de un año al otro se aumentaron un 300% algunos costos. Por ejemplo, el costo de equipamiento informático. ¿Cuánto nos saldría reponer o comprar
computadoras ahora o dispositivos electrónicos para un proyecto. Con respecto al año pasado, seguramente un aumento, no sé, de un 60% de diferencia de precio. ¿Profe? ¿Sí? Por ejemplo, el año pasado, antes, cuando recién comenzó la cuarentena, antes, por ejemplo, para comprar una computadora, una nueva armada, uno calculaba 30.000, 40.000 pesos. Y ahora, en el día de ahora, vos querés armar una y te sale 100.000 pesos y hasta más. O sea, es como 300% de inflación, hasta más. Claro. Bueno, no estábamos muy errados Sí, entonces. totalmente. Bueno, esa es una realidad, Javier. Y en el rubro nuestro, ¿por qué vemos estas cosas? Nosotros tenemos que estar preparados para estas situaciones, porque toda la vida pasan estas cosas, chicos. Cuando uno está más preparado para los entornos cambiantes como el que tenemos en nuestro país, uno puede afrontar mejor el planteo de los proyectos. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a trabajar? No, sí vamos a trabajar. Lo que tenemos que hacer es tener en cuenta estas herramientas que nos van a permitir establecer un mejor presupuesto para nuestros proyectos. Y definitivamente al final podemos comparar el presupuestado con la realidad. Y esto es lo que vamos a ver aquí en este gráfico, una comparación de eso. Aquí nosotros tenemos un ejemplo que no está con la información actualizada, así por ejemplo, y a grandes rasgos, lo que hace rato le estábamos explicando, ¿no? Tenemos un proyecto que tiene varias actividades planteadas, que es el desarrollo de un sitio web con este es el desarrollo de un sitio web, si no me equivoco, con un sistema de gestión de contenido, algo así. Entonces, formulación del proyecto, tenemos formulación, planificación, diseño, desarrollo, pruebas de entrega y lanzamiento y mantenimiento, y un costo relacionado y lo que se cree el tiempo de duración, ¿no? Y en realidad lo que nosotros proponíamos era que simulen situaciones lo más parecido a la realidad. Ustedes van a ver que tenemos los costos estimados por un lado, tenemos los costos estimados acumulativos, más que nada para simular esta curva, los costos reales que teníamos que ver con esta variación que podía ser, como decía la profe Ro, el tema de la inflación. Escuchaba hace unos días el tema de todo lo que tiene que ver con proyectos de vivienda, cómo ha aumentado, o sea, mucho más de la inflación, o sea, los materiales, los insumos, hablaban de casi el doble, salía hace un año atrás, o sea, con respecto a hace un año atrás, más del doble, o sea, más de la inflación, llevar la construcción de una casa actualmente, ¿no? Entonces, más que nada, poder graficar y diferenciar con respecto a los costos. Ustedes van a ver la gráfica. Por un lado, ustedes tienen lo azul, que es los costos estimados acumulativos. Esto es un ejemplo, esto ya no, a modo de ejemplo más que nada, y un costo real acumulativo que sería la línea roja. Más que nada la idea que darle la posibilidad y el ejemplo que ustedes lo puedan ver a modo de ejemplo, lo que sería esto, lo que nosotros denominamos la curva S, ¿no? La representación gráfica. Bien. ¿Yo algo más para agregar? Ven que la formita, sí. Bien, no, simplemente la forma de la curva resultante es aproximadamente una S. Es que a veces tiene la forma de S y a veces, bueno, esta es como más tirando a otra cosa, pero bueno, ese es el nombre de la curva, de este tipo de trabajo en realidad, no solo de la curva, sino de la actividad sobre lo que la curva representa. Claro, más que nada la idea es mostrarle el ejercicio y cómo ustedes pueden llevar. Primero, como primera instancia, no sé si todos algunas vez han presupuestado,
pero el poder identificar cada una de las tareas, poder asignarles a cada una de las tareas un costo, un tiempo. Recuerden que muchos seguramente muchos están trabajando freelance, entonces conocer el costo por hora de determinada actividad, todas estas cuestiones, acercarlo a la realidad con esta, más que nada, herramienta y poder tomar decisiones, ¿no? Así es. Bien. Bueno, y ahora dilucidemos, ¿qué son las tecnologías emergentes? Bueno, son aquellas tecnologías novedosas y bueno, lo que decíamos, crecimiento relativamente rápido, caracterizada por un cierto grado de coherencia que persiste en el tiempo y con el potencial de ejercer un impacto considerable en el ámbito socioeconómico. Es como que diríamos aquellas tecnologías que tienen mucha expectativa de crecimiento, de aplicación, que obviamente la vamos a ver aplicada en un futuro cercano. Todavía no es algo, como decíamos, no, como hablábamos hace rato, cuando surgían las nuevas tecnologías, cuando hablábamos e identificábamos la etapa de expectativa de la fase de Gartner, decíamos que no estaban todavía, estaban en la etapa esa de investigación, que recién surgieron, que todavía no existe con claridad dónde aplicarlas. Hay cierta ambigüedad, también hay cuestiones legales que tal vez no acompañan, no está definido, hay cierta ambigüedad en la forma de aplicación. Entonces, todas esas tecnologías que cumplan con estas características, que todavía no han sido implementadas, pero tienen un buen futuro, cumplen con la categoría de tecnologías emergentes. Bueno, aquí los atributos: ser radicalmente novedosas, tener un crecimiento relativamente rápido, esto que decíamos que son lanzadas y ya son por lo menos investigadas mínimamente, haber una coherencia de todo lo que tiene que ver luego después con su implementación, un impacto prominente, o sea que realmente modifique las industrias, el sector productivo. Y bueno, y esta característica que tienen todas, que es la incertidumbre y la ambigüedad, ¿no? De su aplicación, los riesgos que conlleva aplicar determinada tecnología, o sea, reconocer esta característica en las tecnologías emergentes. ¿Profe? Sí. Justo acá acaban de aparecer una pantalla con un ejemplo. Justo se me había ocurrido un ejemplo, pero no sabía si era o no. Sí. Y era de la fibra óptica, que es coherente, que hace un rato que pegó el boom, acá por lo menos en Tucumán, y que hay coherencia en el sentido de que hay un avance significativo, o sea, una mejora significativa de la conexión a Internet. Pero no entendería el último característica, que es que hay una controversia. Si pudiera poner claro, hay incertidumbre, porque justamente son, por ejemplo, mira, está buenísimo tu ejemplo. Vos me decís fibra óptica, ¿verdad? Sí. Bien. Ya es una tecnología, si bien aquí tal vez podríamos decir ya ha sido utilizada por algunas compañías de comunicación, pero ya es una tecnología que ya ha sido probada, ¿me entiendes? Ya ha sido aplicada para cuestiones específicas que tienen que ver con la comunicación, la telecomunicación. Ya no estaría en la etapa de tecnología emergente. Hace bastante tiempo. Una tecnología consolidada. Claro. ¿Me entendés? Desde ese punto de vista, porque justamente lo que vos me decís, o sea, cuando hablamos de incertidumbre, hablamos de ambigüedad, tiene que ver todavía que no se conoce la aplicación directa, específica, o esa aplicación o implementación puede derivar en diferentes
¿cómo te puedo decir? Nuevas aplicaciones, no hay claridad todavía, no está conocida e instalada en el mercado. Se conoce a nivel más que nada investigación, y hay seguramente algunos riesgos, por eso genera esa incertidumbre en el momento de aplicación, riesgo económico, riesgos que tal vez tengan que ver con la salud, algunas cuestiones de ambigüedades, porque tal vez hay legislaciones que no la contemplan o va en contra de algunas cuestiones culturales, éticas. No sé, me imagino eso. No sé si estás de acuerdo, Ron, como para Sí, mirar. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso, digamos que la fibra óptica ya es una tecnología consolidada, aunque sea poco utilizado acá en nuestro país. En realidad es bastante utilizado, pero no es de un uso masivo, es por un grupo de empresas que la utilizan. Esa es una cuestión. Pero las tecnologías emergentes se van a caracterizar por eso, totalmente de acuerdo con que le falta el respaldo legal. Es como todo lo vinculado con la información que acabamos de hablar hace media hora atrás. Todo lo vinculado con la información no tiene un respaldo legal todavía, ¿sí? Redes sociales, uso de las redes sociales, delitos que se cometen en las redes sociales, trabajo que se hace por detrás de la información vinculado a las redes sociales. Le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Fíjense la carencia de normas y legislación que hay por detrás. Ahí está, esa es una tecnología que está todavía en el estudio de la curva Hype Cycle, por ejemplo, del ciclo, ¿sí? Y todavía como que no se ha definido. De ahí van a salir muchas tecnologías que todavía no la estamos visualizando. Y así ustedes pueden medir estas tecnologías emergentes por la incertidumbre de hacia dónde va, por la incertidumbre de hacia dónde la vamos a implementar, por la incertidumbre de quiénes la van a comprar y quiénes no la van a comprar. Bueno, son muchos y la falta de legislación por detrás de esa implementación. Entonces, esas son características de las tecnologías emergentes y son características de productos o servicios que ustedes mismos van a poder pensar y crear. Así es. Profe, pero eso es en todos sus ámbitos, como por ejemplo si hablamos de Uber, que en algunos países está permitido, en otros no, por cuestiones legales de cada país. Claro. Uber, a ver, ¿cuántos años tendrá Uber de vida? Y por ejemplo, en otros países está tan desarrollado Uber que Uber ya hace trámites, Uber te lleva comida, no solo te transporta. O sea, está muy evolucionado Uber en otros lados y aquí todavía tenemos manifestaciones de Uber utilizado para el transporte de pasajeros, por ejemplo. Con la pandemia ese problema se dejó, no sé si se acuerdan, que antes de la pandemia estaban las manifestaciones y con la pandemia un poco que se dejó el problema de lado, ¿por qué? Porque no hay regulación por detrás. Entonces va a depender el ámbito de la respuesta a la pregunta. Bien. Sí. Bien. Aquí nosotros le dejamos estas tecnologías como que las destacamos sobre el resto como para luego trabajarlas. Las vamos a trabajar el jueves más que nada. Sí, Ani, porque Ani, sí. Yo no me acuerdo, le pregunto a la clase, ustedes después tienen otra materia después de nosotros, ¿verdad? ¿Hoy? Sí, proyecto final. Sí, porque nosotros el año pasado habíamos hecho un acuerdo con los profesores, vieron que nosotros en quinto tenemos el intercátedra y conversamos mucho con los otros profesores, tenemos que terminar unos minutitos antes para que vayan al baño, vayan a tomar algo, se traslade, el que se tenga que trasladar y pueda tener su clase tranquilo. Así que yo diría, profe Ani, que vayamos cerrando. Sí. Y esto lo dejemos para el jueves. Sí. Bueno, como para ir cerrando, contarles que ya está dentro del aula la presentación para que la puedan ir viendo con tranquilidad. Y también hay unos links donde se desarrolla cada uno de los temas, que eso es lo que nosotros les vamos a pedir para que lo vayan
viendo, cosa que el jueves cuando les demos el trabajo práctico ustedes ya tengan las consultas sobre los mismos. Si hay algo que no les quedó claro, lo mismo, nosotros cuando les demos el trabajo práctico le vamos a volver a explicar porque es un tema que todos los años nos cuesta un poquito. Así que le queremos dar esa tranquilidad. Para el jueves le vamos a pedir que cada grupo ingrese al aula y lea el material recomendado. Eso sería. Registren asistencia, chicos, no se olviden, por favor. Sí. Eso sería todo por hoy, yo. Bueno, chicos, si quedó todo claro, seguimos el jueves trabajando. A las 16:15 nos encontramos. ¿Les parece? Perfecto, profe. Bien, profe. Bueno, vayan a dar una vueltita y sigan. Gracias, profe. Hasta luego. Fuerte abrazo para luego. Hasta luego, Hasta luego. Y seguimos después. Nos vemos, yo. Hasta luego.